Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a conversar en nuestro programa Geopolítica 2.0 sobre la política exterior de Venezuela. En estos últimos días que se ha visto confrontada en una serie de dimes y diretes con varios factores internacionales, para no decir los nacionales, con los cuales reiteradamente se observa si se puede a través de los medios de comunicación social. Decíamos que hay unos determinados y unos ciertos enfrentamientos con varios factores internacionales. Vamos a hablar justamente el que tiene un tanto que ver con nosotros, primero por el idioma, segundo por la propia cultura, tercero por los propios lazos de afinidad, cuarto porque todos tenemos de español algo, no solamente el idioma, no solamente la cultura, sino que es que, como todos sabemos, Venezuela es un país formado por los factores, fundamentalmente el español, el indio y el negro. Nosotros somos la venezolanidad, que siempre nos caracterizamos por ser un país respetuoso del lenguaje, por lo menos a nivel internacional. Venezuela siempre mantuvo una postura muy equilibrada, aún incluso en los regímenes dictatoriales de mayor, digamos, ferocidad en el manejo pues, de las políticas represivas del Estado, siempre mantuvo una postura durante esos regímenes dictatoriales militares, una postura equilibrada, ponderada, respetuosa, sobre todo muy respetuosa del lenguaje. Venezuela es, repito, la síntesis de un conjunto de factores que le da pie a que Venezuela hoy en día se presente, se observe como un país que encuentra en el respeto y en el buen diálogo y en la buena conversación una serie de hechos que le da pie a lo que llamábamos nosotros anteriormente la gran venezolanidad. Dicho todo esto, por cuanto observamos que en el lenguaje de los gestores, para decirlo de alguna manera, de la política exterior de Venezuela, en tanto y cuanto conducta del Estado frente al mundo exterior, es una política que se observa grosera, procaz, escatológica, irrespetuosa e incluso irrespetuosa del lenguaje y del lenguaje que tiene que ver con el sentido común. Las relaciones con España observan una gran tirantez. Todo se inicia, como sabemos, a raíz de determinadas y ciertas posturas que ha ido expresando o manifestando el gobierno español frente a los, llamémoslos, desatinados, pero como insistentes mecanismos represivos del Estado. Las alarmas a nivel internacional se han encendido frente a la actitud del gobierno venezolano ante las protestas, ante los líderes de la oposición, ante los medios de comunicación social independientes, es decir, que no son del Estado, que cada vez son menos y que cada vez estos medios son más reducidos en su alcance y que prácticamente está observando Venezuela una especie de manto negro que cercena la libertad de expresión, cuestión que ha sido condenado, discutido por diversos factores internacionales, entre ellos España, por las obvias realidad pues, que la cual hacíamos mención al inicio de nuestra conversación. España, muy preocupada, ha alertado con sobrada razón sobre ciertas posturas del gobierno venezolano en materia de represión, más allá de la relación comercial que siempre ha sido bastante fluida. Sin embargo, el interés nacional de España, ojo, puso la atención en un hecho que a la larga también les afecta a España, porque Venezuela puede convertirse en un desorden más que en estos momentos se ha convertido o que se ha transformado, que puede traer serias y graves consecuencias para Venezuela, por supuesto, para la región, para las relaciones con España y para el mundo en general. El gobierno español ha sido bastante prudente en su manejo frente a los desplantes del anterior presidente, el finado presidente Hugo Chávez, hasta que en una cumbre iberoamericana el rey le mandó a callar
la boca al presidente Chávez, por cuanto en esa desatinada e irreflexiva posición y postura, el presidente Chávez se permitió, de una manera bastante grosera, insultar al presidente Aznar, el expresidente Aznar, tildándolo de fascista. De una manera irreflexiva, lo que provocó que el entonces presidente del gobierno español, muy tímidamente y respetuosa, pero con gran firmeza, le insistió que respetara, que utilizara un lenguaje distinto, y el rey, la máxima figura del Estado español, muy molesto por la situación, por cuanto él es heredero de una realidad que sacudió a España durante 3 años y en la cual murieron 900.000 personas, en la cual sufrió España grandes grietas que todavía cuesta un poco terminar de coser. No todo está cerrado en esa realidad española. Para que viniere el presidente Hugo Chávez en esa actitud llamémosla díscola, irreflexiva, insultar al expresidente Aznar, el rey se molestó y le dijo una sentencia monárquica: ¿por qué no te callas? Ahora bien, esas relaciones se han ido ha ido aumentando un grado de tensión todos los días. Sin embargo, hay que advertir que el presidente Chávez fue un hombre bastante astuto, bastante habilidoso, quien recogió velas después de ese grito que le hiciera el rey. Claro, tuvo que decir, como se dice en criollo, el ius patariendis, decir que el cielo no escuchó lo que le dijo el rey. Más sin embargo, la situación fue calmándose a tal punto pues que al propio presidente Chávez, en una visita, hizo exprofeso a España, le visitó en la zona donde estaba pasando sus vacaciones el rey, y el rey muy interesantemente le regaló una camisa, algo así, como decía que ¿por qué no te callas? Hicieron de eso un chiste y bajaron las tensiones, y la situación y las relaciones entre España y Venezuela tuvieron un desenlace normal. Más o menos ha pasado con otros jefes de Estado y con otros dignatarios con quienes el presidente tuvo serios altercados, pero que fueron bajando el tono cuando se encontró ante el límite de una, vamos a decir, ruptura, de un enfrentamiento político que no le convenía a nadie, y el presidente Chávez fue lo suficientemente inteligente como para comprender eso. Desde hace 2 años y algo para acá, ese mismo estilo irreflexivo, incoherente, se ha puesto de manifiesto con el presidente Maduro. Y hoy en día nos observamos con asombro cómo, en vez de recoger velas, como se dice, en vez de bajarle 2 grados al enfrentamiento sin necesidad de cambiar tu postura, nadie está diciendo que no te mantengas tu opinión, pero es importante el tono. Muchos dicen, bueno, pero es un problema de forma. Hay que decirle, sí, ciertamente es un problema de forma, pero en la diplomacia, la forma es el contenido. Además, porque tú no te estás representando a ti mismo. Tú no estás yendo ahí con tu traje y tu corbata a darle la mano en nombre tuyo a un dignatario extranjero. Tú estás representando a un país, a la República, en este caso, bolivariana de Venezuela, en la cual todos sus ciudadanos se sienten mal representados. Y cuando digo todos, me refiero incluso a los afectos al oficialismo, porque la decencia no es un problema ideológico. La decencia, el buen sentido, la buena educación es un acto naturalmente extra ideología, fuera de la ideología. Es algo normal con la que a uno le enseña desde niño a cómo comportarse, a no tratar de tú a quien no conoce, sobre todo si es una persona mayor, a no tratar a la gente con esos desplantes, con esos improperios, con ese lenguaje procasi escatológico, máxima historia del jefe de Estado. En todo caso, el primer magistrado, como dijimos en una ocasión, el primer magistrado es el primer maestro. En consecuencia, su lenguaje debe ser cónsono con la investidura que él representa, e internacionalmente debe ser mucho más respetuoso. El caso es que en este caso no fue el Poder Ejecutivo el que llamó la atención gravemente, sino que fue el Poder Legislativo, totalmente independiente del Poder Ejecutivo y por supuesto del rey. El Poder Legislativo sentenció una medida
una llamada de atención ante los actos represivos del gobierno venezolano. E inmediatamente la respuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su cancillera, la doctora Delcy Rodríguez, fue la de mostrar una actitud de huir hacia adelante en vez de fijarse en lo esencial, en lo fundamental del problema, que era meterle el ojo a ciertas actitudes políticas que hacían ver al gobierno de Venezuela como un gobierno dictatorial, represivo y que violaba los derechos humanos. No, escogieron la senda del insulto, escogieron la senda del improperio, escogieron la senda del enfrentamiento. No solamente del improperio y el enfrentamiento, sino el lenguaje procaz, recordándole la madre a los legisladores e incluso al presidente de España. Algo insólito, algo nunca visto en la diplomacia. Pero de todo hay en la viña del Señor, como se dice en el viejo adagio español, por lo que las tensiones no se hicieron esperar, aumentaron de volumen, aumentaron de nivel. Y bueno, el lenguaje, por un lado, procaz, pugnaz, escatológico, se hizo de manifiesto, en tanto que del otro lado, el lenguaje diplomático respondió según lo que indica el librito de las buenas costumbres en la diplomacia. Una llamada de atención, luego pasó a otro nivel, cuando las aguas llegaron a una situación bastante escandalosa. Bueno, el gobierno de España decidió llamar a consulta a su embajador. Eso en diplomacia es una advertencia que prefigura la posibilidad de una ruptura de relaciones diplomáticas. Eso es muy grave, porque todavía no sabemos la respuesta del gobierno venezolano desde el punto de vista diplomático. Apenas hemos escuchado una que otra declaración de ciertos personeros y que se agrava justamente con la declaración de persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González. Por cierto, Felipe González, cuando no era presidente del gobierno español, 78, 79, no recuerdo exactamente, visitó a Chile, al Chile de Pinochet, al Chile del general sanguinario Augusto Pinochet, y que buscó, en última instancia, ¿cómo me explico?, la observación sobre las condiciones de los prisioneros políticos en Chile, o de algunos prisioneros políticos. El gobierno de Pinochet fue muy respetuoso, permitiéndole pues que vinieran a Chile, entraran a Chile, no pusieron problemas, no lo declararon persona non grata, eso lo hizo un gobierno dictatorial. Ahora resulta que el gobierno venezolano, que es un gobierno democrático, que es resultado pues de un proceso electoral y que se ufanan ellos de haber ganado no sé cuántos procesos electorales, declaran que no van a permitir la injerencia de Felipe González y de otros exdignatarios a que participen como asesor, que presten su figura. Ellos no vienen a litigar, ellos simplemente van a colocar su peso político en un proceso que está sacudiendo a las estructuras del sistema político venezolano, como es la reinvención de un sistema democrático, el respeto a sus condiciones, y por lo tanto, ellos vienen en ese tono. Pues bien, hace cosa de horas, podemos decir, la fracción oficialista relativamente y circunstancialmente mayoritaria en la Asamblea Nacional dictaminó pues que ellos declaraban al expresidente Felipe González persona non grata para ingresar a Venezuela. Definitivamente, llamémosla la ineptitud, la dejadez, el alejamiento del sentido común, para no llamarlo inteligencia, es cada vez más evidente. Todo el mundo es ignorante, dice Einstein. Todos somos ignorantes en algo, pero hay unos que abusan. Y en este caso, es una vergüenza para el gobierno venezolano, es una vergüenza para el gentilicio venezolano, que un país que ha tenido una larga tradición en la defensa de los derechos humanos, que haya suscrito el
Tratado de Roma, bajo el gobierno, por cierto, del presidente Chávez, se observen ciertas posturas, ciertas demostraciones que, lejos de contribuir a fortalecer la imagen de un gobierno democrático, lo que hacen es colocar la lente sobre este sistema político venezolano, sobre este gobierno, en la cual el mundo comienza a observar que estamos en una especie de gobierno como el de Papa Doc, el de Jean-Claude Duvalier, en la cual era el doctor Duvalier rodeado de sus tontón macuts, persiguiendo, masacrando, torturando, reprimiendo, encarcelando a los opositores, violando los derechos humanos, violando la libertad de expresión. Basta la novela de Graham Greene, porque lo explica muy bien en Los Comediantes, de cómo un gobierno que llegó por la vía electoral se convirtió en un gobierno dictatorial apoyándose en fuerzas represivas. Y claro, era el contexto de la Guerra Fría lo que lo permitía. Hoy no hay Guerra Fría. Hoy el mundo marcha hacia un entendimiento global, por lo menos en aquellos factores que fueron adversos. Ahí está el ejemplo de Cuba, 52, 53 años de enfrentamiento, o un poco más, con los Estados Unidos, y acaba de culminar la cumbre de las Américas con un apretón de manos, que más allá del apretón de manos es la confirmación de un cambio de percepción de la política. Se decía Obama en diciembre pasado, si quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo, repitiendo un poco lo que sentenciase en alguna ocasión Einstein. Hoy en día, Raúl Castro, el hermano de Fidel, decidió estrecharle la mano a Obama sobre la base de un marco distinto y novedoso para las relaciones entre ambos países. En sentido clásico de la expresión, fue un acto diplomático de alta factura y de alto nivel. En tanto que Venezuela aparece peleándose con Estados Unidos, peleándose con España, peleándose con los expresidentes de 19, 20 países, peleándose con los parlamentos de la Unión Europea, insultándolos, llamándolos farsantes, corruptos. Lejos de contribuir al buen entendimiento, Venezuela y el gobierno venezolano se está encerrando en una situación muy peligrosa, cuyo desenlace no lo sabemos, porque los acuerdos internacionales que contemplan el castigo a la violación de los derechos humanos está vigente y se mantendrá vigente hasta tanto dure esta realidad. En Yugoslavia pasó y eso va a pasar en otras partes del mundo. Venezuela no está excluida que ello pueda ocurrir, por cuanto los derechos humanos son inviolables, son universales, el respeto a ellos son universales y debe respetarse y debe mantenerse. Bueno, queridos amigos, hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a conversar sobre Geopolítica 2.0. Muy amables.